Mi intervención nos lleva nuevamente a Michoacán, donde durante los siglos XVI al XVIII los diferentes grupos indígenas elaboraron una amplia gama de documentos pictográficos y textos redactados en alfabeto latino, predominantemente en su propio idioma, pero también en español. Aunque la gran mayoría se combinan ambas formas de comunicación, se detecta claramente, igual que en otras regiones, que en el transcurso de la colonia los registros pictográficos fueron disminuyendo a favor de los escritos alfabéticos. En el caso michoacano, los pocos ejemplares pictográficos del siglo XVIII pertenecen al grupo de los llamados títulos primordiales. Además de sus importantes funciones al interior de los pueblos indios, muchos documentos pictográficos de Michoacán al parecer fueron presentados principalmente por nobles indígenas, pero también por mazahuales, ante las diversas autoridades virreinales para denunciar varios abusos y para buscar el reconocimiento de ciertos derechos y privilegios. A pesar de que solamente existen escasas referencias directas a la elaboración y usos de esta documentación indígena, las metodologías de investigación utilizadas permiten la identificación de los discursos, propósitos y contextos sociohistóricos más amplios de buena parte del corpus documental. Ejemplos de esos análisis, limitándonos a materiales del siglo XVI, son los estudios de los códices de Cutzio y Huetamo, de 1542, la memoria de don Melchor Caltzin, 1543, el códice de Tzintzuntzan, 1567, y el lienzo de Jucotacato, 1565. No obstante, las limitaciones de las fuentes generalmente sí nos impiden analizar el papel y impacto más precisos de los textos pictográficos en los diversos procedimientos ante las autoridades coloniales. Se pregunta uno, ¿fueron explicados en detalle, resumidos o simplemente presentados sin mayores comentarios? ¿Qué relación existía entre esta documentación y los testimonios orales rendidos de los mismos procesos? Afortunadamente existe un interesante corpus documental del siglo XVI que nos permite reflexionar un poco más al respecto de estas inquietudes. Se trata de los documentos pictográficos, en aquel entonces referidos constantemente como pinturas, que fueron mostrados en un juicio de residencia al gobernador Alonso Huapián de Sinapecuaro, realizado en los años 1566-1567. Antes de adentrarnos en el tema de estas pinturas y su relación con los testimonios orales, es relevante proporcionar algunos comentarios muy breves sobre el proceso en que fueron presentados. El análisis de los múltiples factores que llevaron a los procedimientos y al ocaso del poder de Huapián es tema de un estudio aparte actualmente en prensa, el juicio, para que tengan el referente geográfico. Con el fin de investigar y resolver la gran cantidad de quejas sobre supuestos abusos en que incurrieron muchos caciques y gobernadores de la provincia de Michoacán, el virrey Luis de Velasco mandó realizar una serie de juicios de residencia. En el caso de Alonso Huapián, a raíz de acusaciones realizadas por los mazahuales, miembros del Cabildo y otros principales de Sinapecuaro, el proceso inició en octubre de 1566 y duró hasta abril de 1567, entonces duró 7 meses. El juez visitador a cargo, Miguel de Medina, recibió numerosas denuncias orales tanto de individuos como de grupos. En algunos casos se agregó una pintura y hoy día se conservan 9 ejemplares de distintos tamaños con sus respectivas glosas en tarasco, la mayoría digamos en lengua tarasca, actualmente conocida como lengua purépecha, pero también algunas glosas en español. La pintura 4127, que ahí me refiero brevemente a la clasificación en la higiene, al Archivo General de la Nación, de la Mapoteca. Una de las pinturas fue presentada al juez por los alcaldes y el regidor del Cabildo de Sinapecuaro, acompañados por otros habitantes del pueblo. Alegaban que el gobernador les debía 239 pesos de tepuzque, que durante 7 años, entonces el periodo de 1560-1566, les había exigido bajo amenazas a los mayordomos y escribanos que administraban los ingresos del mesón y de la caja de comunidad. La pintura tiene un soporte de papel amate, mide 20 por 82 centímetros aproximadamente y muestra dibujos en color negro, así como glosas explicativas en tarasco y español. Todo colocado en 8 escenas que son claramente divididas por líneas verticales. La lectura inicia en la parte izquierda. El detallado análisis del caso, tema de otra publicación, nos revela la siguiente información al respecto del tema que nos interesa en esta ponencia. La cantidad de pesos señalados en la pintura efectivamente equivale a los 239 pesos mencionados por los oficiales del Cabildo cuando depositaron su queja y entregaron el documento pictográfico al juez. Sin embargo, las 3 series de testigos de los demandantes que se presentaron posteriormente para comentar sobre la veracidad del contenido de la pintura y de la acusación en contra del gobernador llegaron a mencionar una cantidad considerablemente menor. La comparación de los datos disponibles nos muestra claramente que omitieron las sumas señaladas en las escenas 6 y 7 de la pintura. La pintura cuenta con 8 escenas. Es decir, mientras que según la pintura se extrajeron recursos del común en 8 ocasiones, conforme a los declarantes, ocurrió únicamente 6 veces. En ningún momento justificaron esta omisión y el asunto no es mencionado en ninguna parte del juicio, por lo menos no en los registros escritos que tenemos. La explicación de la exclusión de esta información únicamente
claramente consta en la propia pintura, donde las glosas tarascas en las escenas 6 y 7 parecen aclarar que dos extracciones de dinero por Huapián de 50 y 20 pesos respectivamente ya fueron denunciados aparte ante otros jueces y autoridades de la misma comarca, de Pátzcuaro y Tiripitío respectivamente. Hasta la fecha no se han encontrado más indicaciones, digamos, de estas últimas diligencias. Las tres series de testimonios, dos de 6 y otras de 12 personas, claramente se remiten a 6 entregas de dinero registradas en la pintura, las escenas de 1 a 5 y la número 8. El último grupo de testigos resulta muy interesante porque los declarantes se presentaron en 6 grupos de 2 personas y sus declaraciones siguieron el orden de los sucesos tal como viene indicado en el documento pictográfico. Esta orden no se respetó en el caso de los testimonios previos. Lo anterior parece indicar la existencia de una clara estrategia en la presentación de los testigos, quizá basada directamente en la estructura general de la pintura. Sin embargo, en ningún momento se detecta evidencia de que los testigos disponían de un conocimiento más profundo en el momento, es decir, más allá de una idea general. Nada indica que estaban realizando una lectura del documento y sabemos que la pintura estaba presente durante las diligencias, la tenían enfrente. Una comparación detallada de las declaraciones orales con las diversas escenas de la pintura arroja diversas discrepancias en los detalles, sobre todo los nombres de los personajes involucrados. Esto podría indicar que los individuos que proporcionaron los datos para la elaboración de la pintura no eran los mismos que fungieron como testigos en el proceso. Tampoco puede excluirse la posibilidad de que el grupo de personas involucradas en los hechos, especialmente quienes llevaron el dinero extraído a México con el objetivo de comprar vino para Huapián, supuestamente para la boda de su hija, haya sido mayor y que en las pinturas y los testimonios se hizo una selección distinta. Sea como fuera, el juez visitador condenó a Huapián al pago de 180 pesos, correspondiente a los 169 pesos comprobados por la última serie de testigos, los 6 pares, y probablemente los costos del juicio. Las pinturas 4189, 4190-91 y 4128. Se trata de 3 casos relacionados entre sí, en que las pinturas presentadas ante el juez especifican la naturaleza y cantidad de productos y bienes que Huapián les habría quitado a los mazahuales sin pagar el valor correspondiente. El soporte de los documentos en este caso es papel europeo, no amate, y los dibujos en línea son acompañados también por glosas en tarasco, la mayor parte, y en español. El análisis detallado de este conjunto se encuentra en su fase final. La primera de la pintura, de las pinturas, fue entregada por 2 mazahuales en representación de un grupo de 12 pescadores del barrio de Chacurio. Alegaron que el gobernador les había tomado gallinas, pescado y sal con un costo de 116 pesos, además de una campana que valía 12 pesos. La defensa de don Alonso indica que las acusaciones se remiten al periodo 1558-1567 y confirma el valor de los productos recibidos, con solo 1 peso de diferencia. Si bien se enfatiza que se trataban de entregas voluntarias, como muestra de respeto hacia la autoridad. Los 4 testigos estimaron el valor de la mercancía entre los 70 y los 100 pesos. El probable total señalado en la pintura es de 79 pesos. No se especifican de ninguna manera valores de cada entrega que se hizo en este periodo. El juez Medina evaluó la información y concluyó que se trataba sobre todo de obsequios, condenando a don Alonso a pagar solamente 8 pesos de todo lo reclamado. La segunda pintura, actualmente en 2 partes de 29 por 39 y 29 por 21 centímetros respectivamente, fue presentado por el tequitlato o Urcambeti de Chacurio, a quien Huapián obligó a recoger pescado, gallinas y sal a los mazahualas con un valor total de 36 pesos. Eso también es la suma señalada. Los 3 testimonios a favor de la parte acusadora, 2 realizadas por personas que también declararon en el caso anterior, llegaron a un cálculo de 80 a 100 pesos. Argumentando que muchas cosas mencionadas en la pintura eran regalos voluntarios, el gobernador fue sentenciado a pagar solamente 10 pesos al mencionado oficial. El tercer ejemplar fue manejado por 3 Urcambecha, 3 tequitlatos del barrio de Tsirio, quienes argumentaron lo mismo que su colega de Chacurio, aunque ampliaron su lista de productos con patos y una mención general de otras cosas indicadas en la pintura. No se conoce el cálculo de los demandantes, pero según la pintura el conjunto valía 150 pesos y 5 tomines. En este caso hubo 2 series de testigos que llegaron a estimaciones que oscilaban entre los 68 y más de 100 pesos. Usando los mismos argumentos que antes, el acusado fue condenado al pago de únicamente 20 pesos. Al analizar este conjunto, notamos que los pocos testimonios orales solamente mencionan la entrega principal de pescado, sal, gallinas y en algunas ocasiones, no gallinas de la tierra, y en algunas ocasiones también de patos y tortugas. Las pinturas igualmente ponen énfasis en los primeros 3, pero también mencionan productos adicionales y al parecer incluso uno que otro servicio personal. En general muestran un nivel de detalle y complejidad que no se ve reflejada en las declaraciones orales de los acusadores y testigos, quienes aparentemente dieron
dieron un brevísimo resumen y de ninguna manera llevaron a cabo una lectura, ni siquiera una de índole global. El orden de lectura de los documentos pictográficos, en columnas de izquierda a derecha, en este caso no constituyó la base para la presentación de los testigos. La pintura 4192, otro documento, también en papel europeo, de 32 por 43 centímetros, fue traído por el principal Pedro Charota, quien se quejó de que el gobernador le mandó a las minas de Taxco y aprovechó para entrar a la casa del demandante, sacar a su esposa María Acamba y tenerla preso por 8 días en el hospital del pueblo, para después mandarla a azotar y trasquilar públicamente en el tianguis el día de Santo Tomás. El afectado pidió restitución de su honra, valorado en 3,000 pesos, además de prisión y castigo para el acusado. 3 personas dieron sus testimonios, repitiendo la misma información. Aunque uno aportó que Charota fue de viaje acompañado por 2 personas, como se ve en la pintura, y que su esposa fue atada al rollo cuando la azotaron, también se ve en la pintura. El trío consideró que fue azotado hasta 100 veces. Al interrogar a Huapián, quien como siempre negó todo, se le preguntaba específicamente si los golpes habían provocado que la víctima sangrara por la espalda, algo que se ve en la pintura, ¿no? La víctima, en la parte central arriba, se ve que tiene sangre, digamos, en su cuerpo. El testimonio de la víctima, María Acamba, coincide con las acusaciones, pero además revela el motivo que tenía el gobernador, y cito, quiso echar carnalmente y, otra vez cito, tenía celos de un indio que entraba alguna vez en casa de esta confesante. Cierro la cita. Con base en lo anterior, don Alonso fue condenado a pagar 3 pesos a la afectada, así como a un destierro de 6 meses. En este caso, la relación entre la pintura y las declaraciones del demandante, su esposa y los 3 testigos es evidente. Los detalles aportados de forma oral pueden encontrarse claramente en el documento pictográfico. Sin embargo, ambos registros también presentan diferencias. Por ejemplo, la pintura no especifica tiempos y aclara que la mujer infortunada estuvo inmovilizada con sus pies en la parte izquierda de la pintura. Por otro lado, las intenciones sexuales de Huapián, solamente mencionadas por la víctima, difícilmente podrían expresarse en las pinturas de manera, digamos, gráfica, ¿no? Pictográfica. Aunque quizá el mero acto de querer entrar a la casa de la mujer sola ya denotaba estas intenciones. Reflexiones finales. Los casos tratados en esta ponencia indican que las pinturas fueron elaboradas a raíz de una detallada investigación previa al interior del pueblo de indios, con base en testimonios orales de los supuestos afectados. Enseguida fueron entregadas ante el juez visitador como acusaciones escritas y pruebas de la misma, acompañadas por una breve presentación oral. El oficial de la corona seguía el procedimiento estándar, recibió los documentos y ordenó la presentación de testigos, así como la reacción de la defensa, para obtener mayor información y establecer la veracidad del contenido de las pinturas y de las quejas en contra del gobernador. No cabe duda de que los documentos pictográficos fueron elaborados expresamente para ser presentados en la corte. Sin embargo, no existe evidencia de que fueron leídos y interpretados en detalle para compararlos con los testimonios orales, algo que sí hacemos 450 años después en nuestros análisis. En términos generales, constituían las querellas iniciales que eran complementadas y especificadas por las declaraciones orales. Claramente fueron los últimos, los testimonios orales, en que el juez visitador basaba su sentencia. Existen algunas diferencias interesantes entre las pinturas que, junto con otros factores, podrían haber influido en sus funciones más precisas en el proceso. El documento 4127 es papelamate, muestra la intervención de un carario tlacuilo experimentado y fue manejado por el propio cabildo de Sinapeco, es decir, la nobleza local. Trata de una suma sustanciosa de pesos de tepuzque y al parecer fue clave en las estrategias de los acusadores al determinar el orden de la presentación del mayor grupo de testigos, en pares de acuerdo a cada una de las escenas. También la pintura 4192, la de Charota, la última, abarca el caso de un principal, pero fue elaborado en un estilo menos refinado y en papel europeo. En ambas pinturas existe una clara estructura cronológica de los sucesos y una narrativa relativamente fácil de seguir, sobre todo si se tienen los testimonios orales a mano. Los anteriores ejemplares constituyen un gran contraste con las pinturas 4189, 4190-91 y 4128, hechas en papel europeo por un carari aún menos experimentado y presentados por los ocambitis o los tequilatos. Son acumulaciones de muchos datos, listas de entregas de productos, sin un orden claro de lectura. Hubiera sido muy complicado realizar una lectura minuciosa en corte y presentar una serie de testigos que abarcara todo su contenido. Lo anterior parece indicar que el estatus social y las temáticas tratadas también constituyen elementos fundamentales en la discusión sobre el papel de las pinturas en contextos jurídicos. Me gustaría terminar estas reflexiones con unos matices que considero importantes. En primer lugar, convendría tener en cuenta que todas las acusaciones, interrogaciones y testimonios orales nos llegan en forma escrita, registradas
registrada por un escribano, a menudo después de la intervención de un traductor. Esto implica un doble filtro. En segundo lugar, relacionado con lo anterior, tendríamos que considerar que probablemente no todos los procedimientos hayan quedado debidamente registrados de manera completa en forma escrita. No obstante, pienso que el conjunto documental abordado en esta ponencia nos permite adentrarnos al tema de la función de las pinturas en contextos jurídicos y su probable relación con los testimonios orales. Si bien no podemos generalizar a partir de este caso particular, sí nos brinda interesantes pistas para el análisis de otros documentos indígenas elaborados y usados en contextos similares. Sin duda, semejante tarea implicará también acercarnos más a la historia del derecho para ampliar nuestros conocimientos sobre los procedimientos precisos seguidos en cada época. Muchas gracias.